Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y si ustedes se han levantado hoy, han dicho, hoy el sentido del día es salir a pasear por Torremolinos, pero ese es el sentido de hoy. Pero vamos a ir mucho más allá, vamos a profundizar en cuál es el sentido de la vida para muchas personas. ¿Y quién nos lo va a contar? Nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López, que ¿cuál es tu sentido de la vida? Laura, buenas tardes, bienvenida. ¿Ayudar a los demás? Bueno, ese podría ser un sentido, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de sentido de la vida así en general, hay una base de fondo digamos, de toda la humanidad que es intentar ser felices. Y claro, ahí podemos enganchar que es la felicidad. Podemos sacar 2 puntos de ahí. El intento de alcanzar la felicidad es evitar el sufrimiento y el displacer, aunque también hay otra cara, ¿no? Que también hay una tendencia, por otro lado, a sufrir, ¿no? Nos transmiten esa cosa del sufrimiento. Y luego la otra es vivir experiencias placenteras, ¿no? Estar enganchados en el principio del placer. Y claro, tú me dirías, bueno, ¿y ahí dónde queda la cultura, la sociedad, la generosidad, el bien común? Pues se hace de una manera que es un mecanismo que nos habla de la sublimación, que es poner toda esa energía psíquica que está puesta en evitar el displacer, el sufrimiento, pues es ponerla también al servicio del arte, la cultura, el trabajo, los demás, porque claro, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que somos mortales, nos vamos a morir algún día y claro, no dejar huellas de nada ni a las siguientes generaciones que vienen, pues ese puede ser un sentido de la vida, ¿no? El poder dejar algo a alguien y trabajar porque para algo más que para mí mismo, porque al fin y al cabo una cuota de narcisismo, ¿no? De cierto egoísmo a nosotros mismos es importante porque uno preserva, ¿no? su yo, pero claro, también es necesario amar a los demás bueno, para al fin y al cabo también acompañarnos, no estar solos, trabajar por algo más allá de mí, ¿no? También eso es la generosidad, que somos una sociedad que sin otros es imposible vivir. Y claro, estamos en una sociedad un poco hedonista, ¿no? De un poco mirándonos el ombligo y tenemos que tener en cuenta que sin otros sería imposible vivir. Y claro, la felicidad yo diría que está muy relacionada con ser generoso, porque si felicidad lo ponemos con los momentos inmediatos de felicidad, de éxtasis, eso dura muy poco, ¿no? Es muy tibio ese placer, ¿no? Pero el goce de continuar, de tener una meta para el futuro, de estar con otros, ¿no? También las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Vemos cómo las diferentes generaciones, pues bueno, van desapareciendo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y trabajar para que haya una sociedad en la que, o por lo menos una comunidad dentro de nuestro pequeño círculo, ser ejemplo, de transmitir eso, la importancia del trabajo en nuestras vidas, ¿no? De hacer algo, algún proyecto para el futuro, para las siguientes generaciones, que haya valores humanos, que parece que estamos un poco delegando en el tema de las guerras, los conflictos, y es necesario introducir esos valores humanos en la educación y en nosotros mismos, ¿no? Que a veces tenemos actitudes un poco egoístas para con los demás y nos miramos más a nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que los demás son importantes. Pero no a cualquier precio, Rox? Porque también es importante que la generosidad conlleva estar uno bien asentado en esas funciones, porque a veces uno dice generoso, pero es sobrealimentar al otro, dar de más. Y hay que establecer un criterio adecuado, ¿no? Hay una ley también, hay unas cosas que uno tiene que transmitir para que el otro no sea un poco, se deforme, ¿no? Laura, 2 cosas de las que has dicho, voy una por una, ¿vale? Sí. Estabas diciendo que queremos dejar a las generaciones venideras nuestra huella y demás, ¿no? Y precisamente ayer estaba viendo un programa en Discovery Max de estos de megaconstrucciones y se estaban yendo, bueno, pues a las pirámides de Egipto que siempre se van, a Machu Picchu y diferentes edificaciones de, yo qué sé, el 2000 a.C., el 4000 a.C. o no sé de qué siglo databan exactamente. Y estaban diciendo precisamente que los poderosos del momento, el emperador, el rey, el faraón, quien fuera, que de lo que se preocupaba era, bueno, y también los arquitectos e ingenieros que hacían ese tipo de construcciones, que se preocupaban de dejar a las generaciones venideras algo para que los recordaran por siempre, que su nombre estuviera para toda la vida en boca de los demás y que vieran lo que habían sido capaces de hacer ellos, que antiguamente, que ahora ya ves tú, esas construcciones ni se hacen ya. Sí, es muy interesante eso que dices, porque claro, dejar huella es... También hay una frase muy bonita, ¿no?, que habla Lacan acerca del amor, que define el amor, que es dar lo que no se tiene a quien no es.
Es decir, no a tus seres próximos, ¿no? Porque hay un tipo de amor que parece que es más de la especie o familiar, pero claro, hay un tipo de amor que es, tú no sabes lo que esa persona, quién es esa persona, pero va a recibir algo que ni siquiera sabes lo que te va a tomar de ahí, ¿no? Entonces el trabajo tiene que ver con eso, con dejar huella para las generaciones futuras. Tú no vas a disfrutar de eso, sino que van a venir otros y van a dar cuenta de, mira, todo lo que han hecho estas personas por mí, porque yo esté en este lugar. Por eso también es importante trabajar por nuestros derechos, por los derechos de los demás, porque si no, es como creer que todo viene hecho, y hay un montón de personas que han transformado muchas posiciones socioeconómicas para que nosotros podamos estar aquí. Y también, ojo, tenemos que tener en cuenta que eso que hablamos de los poderosos, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, ¿no?, si trabajamos para el ser humano o trabajamos para esos poderosos que muchas veces no nos piensan. Ojo, que hay que tener cuidado, porque ningún Estado va a pensar nuestra felicidad. Hombre, se está hablando y siempre se ha dicho que el mayor beneficiado en cualquier guerra, sea donde sea, en cualquier punto del planeta, es Estados Unidos, que tiene un armamento impresionante que tiene que sacar a la venta, porque se nutren y reciben muchos ingresos de vender armamento al exterior, que también se está hablando ahora de que el mayor beneficiado en la guerra de Israel es Estados Unidos. Por supuesto. Claro, las guerras, al fin y al cabo, es por el poder económico. Y claro, no, pero es que Estados Unidos tiene tanto armamento que necesita ir sacándolo. Sí, bueno, es que claro, el armamento es el mayor negocio junto con las farmacéuticas del mundo, ¿no? Que los grandes lobbies están un poco dirigiendo todo el entramado que está aconteciendo ahora con la guerra. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta también en lo que escuchamos, ¿no?, y en los medios de difusión, ¿no?, que también establecer un criterio que a veces simplificamos, que hay buenos y malos. Y tenemos que estudiar, ¿no? Es que quiero hacerte una punta, y que si lo miramos detenidamente y cogemos las palabras de Laura, el COVID ha sido una guerra biológica. Bueno, estamos en una época cada uno que difícil. Piense lo que quiera, pero claro, ahí estaban las farmacéuticas haciendo clink clink. Estamos en una época difícil, ¿no? Estamos en tiempos sombríos, por eso es importante también trabajar. Menos mal que aquí tenemos sol en los tiempos sombríos. Sí, pero también es una ilusión, porque a veces nos narcotizamos con ese principio del placer, con las cosas inmediatas, con apartarnos del mundo, con las intoxicaciones, ¿no?, a veces a través de los barbitúricos, con las drogas, etcétera, porque es como una manera de adormecernos, ¿no? El opio del pueblo también dicen que es la religión, ¿no? Porque de alguna manera es como apartarnos de la realidad, no hacernos personas que luchemos, que transformemos nuestra pequeña realidad, que hagamos algo diferente de lo que nos intentan transmitir, que es como sol, playa y quedarte adormecido sin hacer nada. Y claro, ese principio del placer nos lleva muchas veces a la comodidad y a quedarnos sin hacer nada, ¿no? Entonces, también es trabajar para un pensamiento fuerte en nosotros, para que también podamos vivir mejor. Conlleva no quedarnos como adormecidos, sino despertarnos, ¿no?, y ver que si no nos van a quitar todos los derechos que tantas generaciones han ido construyendo durante mucho tiempo, ¿no? Que el confort está muchas veces relacionado al adormecernos, a dejarnos sin pensamiento. Y claro, una lectura nos lleva a el dolor, has despertarnos. dicho. ¿El dolor? Bueno, el dolor también hace que uno vuelva su mirada hacia sí mismo, porque claro, es como cuando a uno le duele las muelas, no puedes ni amar ni trabajar, ¿no? Es como que te aparta del exterior. El dolor hace que uno se encierre en sí mismo. Me parece muy interesante, y es que lo que estabas diciendo, que el alcohol, las drogas adormecen físicamente, o sea, científicamente, ¿qué es lo que nos adormecen? ¿Qué es lo que... o sea, el efecto que nos hacen físicamente el alcohol y las drogas? Es que depende de la persona. Sí, pero ¿qué sentidos por lo general nos nublan? Mira, es para evitar la angustia, para evitar el displacer. No, sí, eso lo sé, pero por ejemplo, cuando hacemos ejercicio generamos dopamina, serotonina, etcétera. Las drogas y el alcohol, ¿qué nos adormecen? Pero ¿qué nos adormecen de verdad médicamente? Bueno, eso tendríamos que estudiarlo. ¿Neuroconductores y demás, por ejemplo? Claro, las sustancias afectan al cuerpo, ¿no?, a los neurotransmisores. Pero claro, luego también depende de la persona. Aunque hay efectos generales, también va a depender de cómo esa persona esté, porque hay gente que utiliza determinadas sustancias, no exactamente una droga, sino que utilizan personas, otra sustancia está como la Coca-Cola, ¿no?, para estar enganchados, pero es una manera, no vamos a estudiar la sustancia en sí, sino la persona para qué usa eso. Claro, dice, yo he escuchado muchas veces decir que para drogarse tienes que estar bien psicológicamente.
porque si no luego te viene el bajón de a los 2 días o algo así, cuando ya no tienes la sustancia o sientes la necesidad de volver a tomarla, por eso de ahí la adicción, ¿no? Claro, pero es la sustancia, es la persona, ¿no? Porque muchas veces podemos estar enganchadas a personas, pero es la dependencia, es la estructura de esa persona que necesita de esa dependencia para porque no puede dar un paso en la realidad, porque hay algo que la angustia de la realidad es como si se resguardara en esa situación. Entonces, totalmente. es la estructura psíquica, ¿no? Es como las personas usamos determinados elementos de nuestra vida para apartarnos de la realidad. Entonces, por eso es importante la salud mental, porque nos ayuda a poder afrontar cualquier situación de la realidad en la que a veces vemos que la realidad es a veces muy fuerte, ¿no? Que hay cosas que nos impactan, ¿no? Y que estamos llevados muchas veces al sufrimiento, que hay obstáculos, hay cosas difíciles en la vida que si no estamos en las condiciones adecuadas podemos llegar a querer resolver ciertos aspectos de la vida, pues refugiándonos o apartándonos de todo, como hace el ermitaño, ¿no? Que se aparta de la realidad, se crea su propia realidad, o bueno, también un buen aliciente para transformar esa realidad es a través del trabajo, del arte, la cultura, que realmente la cultura es la que nos hace avanzar como civilización. Entonces, muchas veces eso, los narcóticos y esas situaciones de adicciones, ¿no? Nos apartan de la realidad porque también, entre comillas, conviene a determinados poderes, ¿no? Que uno esté adormecido y sea parte de esa masa que no se queja, que no reivindica, que no transforma la realidad, creyéndose que está sometido a eso que nos transmiten. Yo le preguntaba a Laura antes de empezar su sección hoy, ¿y cuál es el sentido de la vida de la gente? Y me dice, pues buscar la felicidad, ¿no? Y yo le decía, pero es que hay gente que está todo el rato autoalimentándose de la pena, de la tristeza, y me dice, pero es que eso es la felicidad para ellos. Sí, porque muchas veces se puede caer en esa posición masoquista. O claro, muchas veces también es que tiene que ver con la depresión. Yo me pregunto, ¿hay gente que realmente es feliz en la posición de víctima? Porque hay mucha gente que va de víctima por la vida, o sea, son felices así, de verdad. Bueno, están enganchados a ese goce, ¿no? Me has tenido una frase de que hasta con los ojos vendados se puede gozar de tu peor enemigo, que hay elementos en nosotros, tendencias, que se satisfacen con las personas que tenemos alrededor, con ciertas maneras de vivir, que ahí estamos expresando que el ser humano es complejo, no hacemos todo para lo que nos conviene, sino que a veces hacemos cosas en nuestra vida, ¿no? Hacemos determinadas acciones que van en contra nuestra, por eso es importante también psicoanalizarse, porque muchas veces uno no sabe a qué frases está atado, a qué elementos de su vida, porque muchas veces el sentimiento de culpa te lleva al castigo, a castigarte una y otra vez en la realidad. Entonces, por eso es importante que tal y como nos llevemos con nosotros mismos, también nos vamos a llevar con nuestro alrededor. Y a veces no trabajamos para nosotros, sino que trabajamos para ponernos la zancadilla, porque hay un conflicto en la persona y eso se va a reflejar en cómo vamos a vivir. Somos muy complejos y muchas veces hay contradicciones en nosotros, ¿no? Mira, el otro día estaba precisamente yo hablando con una persona que yo admiro al tipo de profesiones como la tuya, psicoanalistas, psicólogos, enfermeros, médicos, asuntos sociales, gente que está por el bien de los demás, o sea, servicios a los demás, ¿no? Cuidadores, etcétera, etcétera. Sí. Y yo decía, es que yo me miro tanto mi ombligo, ¿sabes? O sea, yo busco tanto mi felicidad que no me preocupo por el resto del mundo. Bueno, un poquillo, pero tampoco es una cosa como las personas que están dedicadas al cuidado y a los servicios de las personas, ya sea para salud física, para salud mental, etcétera. Sí. Y me dice la persona con lo que lo estaba hablando, dice, pero es que esas personas, porque digo yo, qué egoísta soy yo, ¿no? Y me dice la persona con la que estaba hablando, dice, egoístas ellos, que a través de ahí logran su felicidad. Digo, no me creo que me estés diciendo esto. O sea, esas personas que se dedican al cuidado de las demás personas, ¿tú te crees que ellos, yo tampoco, que ellos se sienten felices porque se retroalimentan de qué bueno soy? Digo, no me puedo creer que me estés contando esto. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que el trabajo es el que hace que podamos transformar las cosas. ¿Cómo era la palabra? Era que ellos son egoístas porque cuidan a los demás para sentirse bien ellos. Ajá. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque hay que distinguir que el trabajo... A ver, cuidar a los demás también
tú haces un trabajo, tú también cuidas de los demás en ese sentido. No a alguien directamente, sino a través de tu trabajo, de la información que transmites, ¿no? de cómo entregas las horas de tu vida a una función en la sociedad. Nos necesitamos uno a otro, tiene que haber personas que ocupen de las diferentes funciones. Eso es amor, no importa quién sea. Pero claro, egoísta sería una persona que se queda en su casa o que está enferma, que no hace nada por los demás. Una persona que trabaja ya requiere de un cierto grado de generosidad, ¿no? Porque estás dejando tiempo de tu vida para trabajar por algo, por alguien, ¿no? Tienes un proyecto, estás en la cadena social, ¿no? No es tanto... Sí, yo creo que mi función en la vida es entretener a la gente. Ajá. Bueno. De eso me di cuenta en la pandemia. Ajá. Que digo, si es que yo sirvo para entretener a la gente, que me estén viendo con los invitados, obviamente, que son los que tienen las cosas interesantes que contar, durante un tiempo, que se olviden de sus problemas y se centren en lo que les contamos aquí. No, hay gente que critica mucho, ¿no? Que habla de los demás, que es envidiosa, ¿no? Y ahí en su frase se muestra también la envidia, ¿no? Mientras uno esté haciendo y vaya trabajando por los demás, pues eso es lo importante. Que también igual esa persona hablaba de ella misma, ¿no? Que claro, que también en cada frase hay que ver qué significa en cada persona. Ya, puede ser que esa persona, al ayudar a otras personas, se satisfaga y alimente su ego, ¿no? Ajá. Puede ser. Bueno, pero es una... Yo conociendo a la persona puede ser. Pero es una manera también buena, ¿no? Es decir, si tu egoísmo lo pones ahí, pues aleluya, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo pones en el cuidado de los demás, pero ya digo, ojo, que cuidado, porque cuidar a los demás quiere decir también ponerle límites, ¿no? Y hacerlo adecuado para esa situación. Pero ojalá todo el mundo fuera así de egoísta, porque hay un egoísmo que es altruista, que es preservar incluso tu yo, porque sabes que de ti dependen un montón de personas. Pero yo a eso no le llamaría egoísmo, ¿no? Egoísmo es mirarte tú y hacer solamente las cosas para ti, ¿no? Eso sería egoísmo. O cuando te toca estar en un lugar, hacer algo, no estarlo. Entonces eso sí sería egoísta, ¿no? Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Ya saben también todos ustedes que Laura tiene su programa Palabras para Vivir los lunes a las 10:30 de la noche. Y Laura, el sentido de la vida de tu día de hoy, ¿cuál va a ser? Bueno, yo me voy ahora a trabajar y bueno, a seguir haciendo algo para el presente y para el futuro. A seguir siendo egoísta según esa persona, ¿no? Sí, es verdad, yo soy muy egoísta. Muchísimas gracias, Laura, que tengas muy buena semana.